Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Sancocho del Ser. Hoy vamos a hablar de un tema fenomenal que tiene que ver mucho con todos los contextos, tanto individuales como también colectivos, culturales, sociales, y es cómo entendernos es mucho mejor que tener la razón, pero como muchas veces nos encaprichamos con el tema de tener la razón. ¿Y eso qué significa a profundidad? Caro, hola. Hola, hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes, un poquito con la voz en recuperación, pero muy dispuesta como siempre a compartir todas estas herramientas con ustedes y bueno, a escucharlos, a que nos sigamos entendiendo. Así que aprovecho para invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que siempre salimos en nuestro canal de YouTube en El Sancocho del Ser. Por favor, suscríbanse, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y sobre todo ayúdennos a que esta información llegue a muchas más personas para que podamos vivir una vida plena, una vida excepcional. ¿En dónde estuvo? Cuente el chisme, que se le siente la voz como que estuvo como muy de viaje y de parranda. Estaba de vacaciones con un grupo grandioso de amigas, haciendo lo que nos gusta, que es cantar. Estuvimos visitando a una gran amiga también que se llama Julia Boa, que vive en Cazorla, en España. Hicimos recorrido por la Costa del Sol, muy, muy bonito estuvo el clima, unos lugares preciosos, fantásticos, la conexión con amigos que se llevan en el corazón y pues aquí estoy otra vez reajustándome a los horarios con el jet lag al rojo vivo, pero, claro. pero muy, muy contenta de haber podido tener estas. Uno necesita vacaciones de las vacaciones. Total, siempre se necesitan necesita vacaciones descansar de las vacaciones. Así es. Y más cuando pues son estas vacaciones en donde hay que caminar mucho, en donde hay que estar mucho tiempo de pie, conociendo muchos sitios, pero bueno, todo esto vale el cansancio. Ahí te dicen en TikTok que sí, que se nota que fueron unas buenas vacaciones. Pero claro, por supuesto, que se note en la voz gastada de tanto cantar. Bueno, chicos, tener la razón versus entendernos. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Claro, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que poner desde el principio es, pues, hacer la diferencia, ¿no? ¿Cómo así? ¿Eso no es lo mismo? ¿No es lo mismo tener la razón que tener entendimiento? No, no es lo mismo, porque precisamente cuando hablamos de razón, hablamos de una cualidad que es muy enfocada al intelecto, a la mente, sí, a la dimensión mental del ser. Y claro, la razón es una de las cosas que más hemos buscado nosotros como sociedad occidental eurocentristas, hijos de los griegos, que tal cual lo que hacían todo el tiempo era buscar el explicar el mundo a través de la razón. Pienso luego existo, ¿no? Ah, bueno, ese también se vino después, un francés famosísimo que se llama Renato Descartes, que pues es al que se le atribuye mucho los pasos del método científico, y el tipo tenía esta gran frase: pienso, luego existo, y hablaba de una metáfora muy clara que es que podemos llegar a ser cerebros en cubetas, que lo más importante para él en su época era el cerebro, o sea, desde el cerebro es que se daba la experiencia humana. Y pues bueno, hay muchos que después lo contrastan y controversian con él y buscan otras opciones, unas opciones más holísticas. De hecho, hay un libro, a todos los que están escuchándonos en este momento en YouTube y Spotify, y también en vivo a través del TikTok, Nico el Psicólogo. El libro se llama El Error de Descartes, de Antonio Damasio, que es excelentísimo porque el hombre explica precisamente cómo en nuestra cultura hemos estado sobreenfocados a una hiperracionalización de las cosas. Hemos estado muy conectados. Y pues el hombre habla ahí, Antonio Damasio habla de la dimensión emocional del ser y amplía mucho el concepto de la inteligencia emocional, así que es genial. Yo quiero hacer un poquito un marco de referencia alrededor de cómo llegamos a este tema, que me parece bastante interesante, y es que Nicolás me estaba compartiendo su experiencia en la cuenta de TikTok, en donde ya tiene más de 87,000 seguidores. A ver si hacemos una fiesta cuando llegue a 100,000, y me estaba diciendo, hombre, hay una diferencia grande
entre la recepción que tienen los videos que hago para los hombres con respecto a los videos que hago para mujeres. Las mujeres son más abiertas, más receptivas, están... En general, ¿no? No todas. Sí, por supuesto, estamos generalizando, o sea, cada hombre, cada humano es completamente excepcional. Tal cual. Estamos generalizando, pero quiero que vas bien. Para llegar al tema. Entonces, me decía Nicolás, ¿cómo es más complejo conversar con los hombres? Porque los hombres están más arraigados en sus perspectivas. Por lo tanto, a veces les cuesta un poco más el trabajo de abrir la mente hacia nuevas ideas. Y ahí yo le mencionaba que no necesariamente tiene que ver con el género hombre-mujer, sino que tiene que ver con lo lógico, con la racionalidad. En general, los hombres están más conectados con la racionalidad ya hemos hablado mucho de esto en este podcast, pero lo voy a mencionar rápidamente. Desde la inteligencia masculina, la lógica, la racionalidad, pues es una de las características, mientras que lo femenino, la inteligencia femenina tiene que ver con la sensibilidad y lo holístico. Por lo tanto, a veces no necesitamos, en principio, desde lo femenino, aquí hablando, generalizando, las mujeres razones, sino simplemente conexión, y luego de la conexión viene el raciocinio, que es una manera interesantísima de conectarnos con el mundo, mientras que los hombres ponen primero la lógica, lo lógico y lo razonable está primero para ellos y se vuelve un filtro. Y entonces le mencionaba yo cómo, independientemente del género, también encontramos unas mujeres que se mueven muchísimo desde la lógica y la razón y se vuelven personas que son cerradas a nuevas ideas y cerradas a nuevas perspectivas para poder tener unos nuevos entendimientos. Y aquí es donde llegamos al tema de este podcast, es cómo hacemos para entendernos, o sea, el entendimiento versus la razón. Cómo nos movemos ahí, y pues creo que ahí hay mucho para decir, pero ya desde este marco de referencia pues notamos algunos patrones interesantes para poder aproximarnos, ¿no?, al ejercicio del entendimiento. Tal cual. Hay que ver este atributo de la racionalidad, esta cualidad de ser lógico, racional, más allá de cualidad y atributo, como una herramienta. Sí. Ese es el verdadero problema. Para entender esto, te voy a hacer una metáfora. Esta metáfora siempre la hago, pero es muy ilustrativa y ya la van a ver. Todos los que están allá en TikTok, hagan este ejercicio, el ejercicio que le voy a hacer a Carolina en este momento. Caro, un actor que tú digas, uy, este man es un papacito, qué rico. Alguien que usted diga, uy, me siento muy atraída a este. Keanu Reeves, listo. Imagínate que llega aquí, en este momento, llega Keanu Reeves, pues acá a nuestro estudio doméstico de visita, okay, y se sienta acá, al lado tuyo. Sí. Y no solamente es Keanu Reeves, sino que es Keanu Reeves con un delicioso perfume. Okay. O sea, el tipo huele delicioso. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que se vaya? No quiero que se vaya. No. ¿Que se qué? Claro. ¿Que se quede un ratico? Un ratico, para charlar. Ok. Ahora, imagínate que viene de afuera. Bueno, no hablemos de humanos, hablemos de un perro. Un perro que viene de afuera y, pues bueno, se caga aquí en la mitad de nosotros. Feo. Ok. ¿Tú te aguantas? No. ¿Quieres limpiar ya? Quiero limpiar ya. Ok. O irme. Exactamente lo mismo pasa con nuestra moralidad, con las cosas buenas que vemos dentro de nuestras características, con las cosas buenas que vemos dentro de nuestra personalidad. Las cosas que son buenas queremos que se queden más, como Keanu Reeves. Las cosas que son malas las rechazamos y las sacamos de nuestra casa, pues por decirlo de alguna manera, nuestro mundo interior. Sí. Cuando eres chiquito te dicen, eres tonta, eres gorda, eres fea,
tú de una vez rechazas esas ideas y dices, no, yo no soy tonta, no, yo no soy gorda, no, yo no soy fea. Pero si a ti te dicen desde chiquita, eres una princesa, Sí. eres súper inteligente, eres súper bonita, tú quieres que eso se quede como si fuera Keanu Reeves. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Una de las cualidades más importantes, o bueno, no cualidad, herramienta más importante en ese sentido para la humanidad es la razón. Eres muy inteligente. Tienes tal cual la capacidad de ser lógico, Sí. de ser racional. Eres brillante. Eres brillante. Ah, no, es que sabes. Sí. Listo, perfecto, perfecto. Muy bien, maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que eso dejamos de verlo como una herramienta y empezamos a verlo tal cual, como una cualidad, como un atributo, algo que, pues sí, va a ser como Keanu Reeves. No queremos que se vaya de nuestro lado. De acuerdo, completamente. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante de compartir con todos ustedes. A lo largo del tiempo que vengo trabajando con gente en ese acompañamiento del desarrollo de habilidades, quiero contarles que cuando las personas son muy inteligentes desde lo lógico, llega un momento en donde se vuelven tontos en el aprendizaje de la vida. Es decir, que la razón les permite el crecer hasta un límite. Y de ahí en adelante hay dos caminos. O la persona suelta ese atributo, suelta esa identidad, es decir, se deja llevar por la fluidez de la vida o se queda estancado en ese nivel lógico. Y lastimosamente, como dice Nicolás, este atributo es algo tan embelezador, ¿sí?, que la gente a veces prefiere quedarse solamente con tener la razón, que es el punto central de nuestro podcast el día de hoy. Claro. Pero lastimosamente, el ser muy inteligente desde lo racional tiene un punto ciego gigantesco y es el explorar nuevas inteligencias, como por ejemplo la inteligencia intuitiva. La inteligencia intuitiva, que es inmediata, es una inteligencia donde tú conectas directamente con la información que necesitas. Que bueno, esto quisiera compartirlo con ustedes en otros espacios más profundos, porque el podcast no está diseñado para ese nivel de profundidad. Pero cuando tú desarrollas tu inteligencia intuitiva, tú simplemente sabes lo que sabes y no necesitas ningún proceso lógico para llegar a este nivel de entendimiento. Pero la lógica se excluye con respecto al tema de la intuición. La lógica solamente te deja llegar a un nivel. La intuición te permite llegar más allá. Pero esto se tiene que experimentar. Si no te das la oportunidad de experimentarlo, pues no puedes entenderlo. Desde la experiencia definitivamente es cómo se llega al entendimiento, y ahí miren cómo llegamos al tema de o nos entendemos o tenemos la razón, ¿no? Que es el centro de nuestro podcast del día de hoy. Y además tengo algo que decirle a María, y es que no tengo ganas de llorar, sino que es que estoy disfónica por el viaje. Aquí alguien me está diciendo, oye, ¿tienes ganas de llorar? No, estoy súper feliz, contenta. Nos está saludando. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Aquí estoy, mi voz está en el proceso de mejora y seguro dentro de 8 días ya estará mucho mejor, pero no tengo ganas de llorar. De hecho, una de las cosas más bonitas de entender con respecto a la racionalidad es que, bueno, la sombra de la racionalidad es que te quedas en la minucia. Es decir, si tú piensas, ¿cuál es el mayor logro en una facultad de medicina? El mayor logro en una facultad de medicina es la especialización, la subespecialización, que tú seas tan especializado en algo que nadie más sepa eso que tú haces. ¿Sí? Ese es el nivel más grande. Entonces, resulta que hay un ortopedista que sabe cómo hacer, cómo reformar, cómo reconstruir una partecita de la rodilla que se llama el ligamento cruzado anterior. Y ese tipo ha hecho 500, 600 cirugías de los futbolistas más famosos. Y es el ortopedista que más gana en el mundo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sabe el man? El man sabe
de la rodilla, y no de la rodilla solamente, sino de la rodilla el ligamento cruzado anterior. Ha visto tantos ligamentos cruzados anteriores que para él ese es su universo. Sí, tal cual. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la sombra? Que cuando tú te enfocas tanto en algo, el resto del mundo pues deja de funcionar. Sí, entonces, claro, tú tienes que estar pendiente de eso, pero tienes que tener a un contador que te ayude a llenar las finanzas, a un administrador que te ayude a cuadrar tus citas, a el tema de la publicidad, la agencia, todo eso, ¿sí? Y tú no lo puedes hacer. Sí. ¿Por qué? Pues porque estás muy en la minucia. Otro caso muy particular que viene de lo que hablábamos ahorita con respecto a el video, ¿sí? El video en TikTok. Cuando tú ves que a una persona que le gusta tener la razón, ¿sí? Se ve algo que va en contra de sus ideas, siente específicamente, o sea, como que se salta de este mundo racional al mundo emocional y siente un ataque directo. Sí. Entonces, pues, fue bien curioso porque pues yo todos mis videos los hago para la persona que lo necesita. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Y la persona que necesita algo, pues probablemente está viviendo algo muy particular. Entonces son videos muy particulares. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, la gente llega allá y dice, no, esto que tú estás diciendo es falso por esta y esta razón. Y claro, son realidades, son verdades contextuales en donde empezamos a entender tal cual las cosas que son mucho más... Y salimos de una de las cosas más clásicas que suceden en el funcionamiento del lenguaje, que son las generalizaciones. ¿Sí? Cómo funcionan todos los hombres. Entonces, cuando tú ves las tendencias que más funcionan para los hombres, en ese sentido, en las redes sociales, son aquellas que, pues, tal cual, buscan una generalización muy sofisticada. Sí, claro. La generalización sofisticada de por qué los hombres deberían hacer X. ¿Sí? Y en este caso en particular estábamos hablando de, pues, una generalización muy sofisticada que en este momento está muy de moda. Chicos, no vayan con las modas. Las modas, pues, obviamente, ¿para dónde tienes que ir? No, pues, para donde va Vicente, para donde va la gente. No, o sea, ¿para dónde va el río? No. Vas a ser mucho más consciente si empiezas a cuestionar todas las tendencias. Las tendencias ahorita son a la soledad. ¿Sí? Todo el mundo, pues, ¿qué estamos viviendo con los niños chiquitos, con los adolescentes? Pues que se están ensimismando a través de las pantallas y le está cogiendo un susto a socializar a los demás, pues que no están teniendo ni siquiera el primer beso antes de su adultez. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, dices, ok, lo que hay que hacer es buscar a alguien que esté pasando por lo mismo que yo y que me dé ese contentillo, sí, y que me dé la razón desde una generalización. ¿Y qué generalización es? Quédate solo, quédate soltero, no le creas, las mujeres son terribles, las mujeres te van a usar, las mujeres son mantenidas, etcétera. Las mujeres son, sí, todas estas generalizaciones que dicen, las mujeres te van a hacer daño, te van a cambiar por otro, te van a usar, todas esas cosas. Por Dios, no metas a todas las mujeres ahí. No estamos diciendo que no existan estas personas que hacen daño, ¿sí? De manera consciente o inconsciente. Pero por Dios, ¿cómo vas a decir que son todas las mujeres que son así? ¿Sí? Entonces es una generalización tan sofisticada que a cada una de las contrapropuestas, contraargumentos, pues tienen ya una respuesta. Y claro, cuando uno dice, no, pues yo soy felizmente casado con una mujer maravillosa hace más de 20 años. No puede existir. No existe. Sí. Exacto. No, pues cada uno vive también su verdad, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto que voy a decir es un poco controversial, pero me parece que es muy interesante plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Es que creo que las personas que quieren siempre tener la razón están desde una perspectiva completamente egocentrista, ¿sí? Y eso no significa que sea algo bueno o malo. Significa simplemente que están demasiado cerrados hacia lo que podría llegar a ser una conexión con el mundo alrededor. Hablemoslo así sinceramente, todos tenemos razón, todos tenemos razón, desde nuestra propia perspectiva, cada quien tiene su propia razón, incluso las personas que cometen errores nefastos, ¿sí? O sea, les voy a hablar de una cosa durísima, por ejemplo, a alguien que le pega a otro, ¿sí? Hubo una razón para esa acción,
esa persona tuvo una razón. Si es buena, si es mala, si es bueno, o sea, es irrelevante. Si está equivocado o no está equivocado, si es un error, es irrelevante. Para esa persona, esa razón ha sido tan válida que lo ha llevado como consecuencia a tener una acción específica, ¿sí? Por lo tanto, cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que cada quien tiene sus propias razones, totalmente individuales y además 100% válidas para sí mismo, también nos damos cuenta de cómo querer tener la razón es también querer imponerme sobre las razones del otro. Claro, dominarlo. Sí, es un ejercicio de dominancia y además, voy a utilizar esta palabra un poco ruda, pero para mí es así, es atrevido. Porque yo le quiero decir al otro lo que debería pensar y lo que debería ser válido para el otro. En consecuencia, estoy siendo demasiado egocentrista porque estoy poniendo mi vida en contraposición de la vida del otro. Si estoy diciéndole al otro, tú deberías vivir la vida tal como la estoy viviendo yo. Y eso, al final, pues es completamente contraproducente porque finalmente no me doy el espacio, no abro el espacio para saber cómo es la vida del otro. Porque está poniendo como prioridad algo diferente de lo que yo pongo como prioridad y de lo que yo doy como razón. Entonces, al final, querer tener la razón en una conversación o en cualquier contexto es una posición muy agresiva desde lo inconsciente, o sea, la gente no se da cuenta, pero es una posición completamente agresiva, porque le estoy queriendo decir al otro que debería pensar y debería vivir su vida como yo vivo la mía. Por lo tanto, pues hombre, a quien le gusta que le digan cómo debería vivir y cómo debería pensar, pues por lo menos a mí no, y no sé si a ustedes si les gusta o no, que nos digan las personas en TikTok que nos están escuchando, a ver qué pasa. Exacto. Y bueno, acá creo que tenemos que empezar a hablar de la alternativa. Porque ¿cuál es el problema? Cuando tú pues te vas a la sin razón, o sea, no usemos la lógica, llevémonos por nuestras emociones, todos tienen su verdad, todo es relativo en esta vida. Pues bueno, ahí pues nos vamos al otro extremo del péndulo. Total. El superlativo de esto es el entendimiento, o sea, no es tengo la razón o todo el mundo aquí es un idiota, sí. sino vamos a entendernos. Entendernos, ¿sí? Exacto. Vamos a entendernos. ¿Y qué significa el entendimiento? El entendimiento viene tal cual de años atrás, de cómo nosotros logramos convivir entre otras culturas, ¿sí? El sincretismo, por ejemplo, que es una de las cosas más bellas que ha sucedido en la intracultura, y es cómo adoptamos tus creencias, ¿sí? Y las incorporamos en las mías. Entonces todo el mundo ve esto como, uy, no, eso es terrible, eso es la dominancia de la iglesia, ¿no? Esto es algo mágico, en donde vas integrando, por ejemplo, la reina de Chiquinquirá, la de Guadalupe, la de Pasto, que es morenita, creo que no es la de Buga, no sé. Ahí empezamos a darnos cuenta de, sí, claro, como el entendimiento es el que, bueno, no te voy a quitar tu verdad, ¿sí? Eso pasó hace muchos años en Europa. El sincretismo es, pues por eso es que nosotros, cuando yo era chiquito, en la alcoba de mi abuelo Higinio, había un cuadro de la Santísima Trinidad en donde tal cual estaba una palomita, estaba Jesús, el Jesús caucásico que todos conocemos, que es repinta, y había otro señor que era igualito a Zeus. Entonces yo, claro, veía a Dios y decía, pero este Dios es igualito a este Zeus. Claro, eso viene de tal cual, de antaño, el sincretismo de pegar estos entendimientos. Claro, obviamente ahí hay mucha gente que desde la razón va a decir, no, espérate, porque esas son imágenes y las imágenes van en contra y no sé qué. Pues claro, cuando tú te vas al trasfondo tal cual de lo tema de los sumerios y de dónde viene el hebreo y de dónde vienen los jeroglíficos, también es entendimiento entre culturas. La sofisticación del lenguaje precisamente hizo que los romanos olvidaran la manera en la que ellos contaban.
Eso es puro entendimiento. ¿Por qué? Pues porque para los romanos era muy complicado contar porque para ellos no existía el cero. Claro. ¿Sí? Ahora, de una manera más aterrizada, cuando hablamos no ya de la cultura, sino de las cosas individuales. Por ejemplo, hombres y mujeres. Los hombres tienen una capacidad natural. No es una cosa general. O sea, tienes que desarrollarla como hombre. Sí. Y es ver, anticiparte, visionar. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso es una habilidad genialísima que tienen los directores técnicos en el fútbol. Por ejemplo, esa es una habilidad maravillosa que tienen, por ejemplo, los ¿cómo se llaman estos? Los choferes de barcos. Los capitanes. Eso. Son capacidades muy masculinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Visión. ¿Listo? Perfecto. Pero eso no significa entonces que tú siempre tengas la razón o siempre tengas la capacidad de tomar decisiones. Exacto. Entonces ahí es donde cuando entramos en entendimiento, llega un momento en donde entre parejas hacemos algo fenomenal y es, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué deberíamos hacer? importante Entonces, para claro, no, mira, es que esto es lo que es, bla, 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 si sé más, porque la sombra precisamente de la visión y de la razón es la terquedad. Sí. Para allá es que vamos, pero papá, ¿por qué se van a poner a comprar taxis y ya los taxis no son negocios? Pero es que yo tuve una flota de taxis por allá en los años 80 y yo creo que eso va a ser un buen negocio, tengo esta platica que me salió. No, ya el taxi aquí en Bogotá no es un negocio, eso es es un acabose, encadenamiento. Pero pues bueno, esto es un ejemplo de un caso en particular que traje aquí. Entonces ahí es donde hay que aprender a escuchar. ¿Tú qué piensas? La capacidad fenomenal que tienen las mujeres para tomar las decisiones en términos administrativos. ¿Cómo es que yo voy a poder lograr extender los recursos? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí llegar más lejos con mis contactos? ¿Sí? Entonces, mi amor, tengo tal cosa, tal otra en el trabajo. Ve, ¿y por qué no hablas con este compañero y le dices esta cosa? ¿Por qué? Porque ellas son las de la intuición, ellas son las de la inteligencia social. Y ellas saben cómo son las dinámicas sociales. Entonces, hágale caso a su mujer cuando le dice, no, pues es que me voy a jugar fútbol con mi amiguito de siempre. ¿Por qué no te conectas con otros y vas a jugar tenis y máximo golf? De pronto algo pasa. No, porque a mí me gusta el fútbol. No sea terco, hermano. Hágale caso a su señora. ¿Sí? Bueno, y aquí muchas más ideas de el entendimiento. Bueno, miren, yo quiero compartir con ustedes un par de herramientas que creo que son básicas para salir de esa necesidad de tener la razón y buscar el entendimiento, porque al final es un ejercicio de encontrar el entendimiento. Tiene que ver con preguntarnos a nosotros mismos qué es importante para el otro. O sea, cuando esta persona está en esta conversación, que está poniendo sus razones, que tal vez están en contraposición a mis razones, ¿sí? Generalmente lo que sucede cuando nos quedamos en querer tener la razón es un ejercicio de confrontación. Entonces empezamos a contraargumentar casi que para derribar las razones del otro. Cuando buscamos el entendimiento, no necesitamos derribar la razón del otro. No necesitamos imponer nuestra razón sobre la razón del otro. Lo que sí necesitamos es buscar genuinamente, desde ese interés genuino, ¿por qué eso que me está diciendo esta persona es importante para él? ¿Por qué lo pone como prioridad? ¿Y qué es lo que está buscando detrás de estas razones que me está mostrando? Cuando yo hago este tipo de preguntas, voy a penetrar a través, voy a llegar desde una posición trascendental, trascendiendo la razón a lo que realmente quiero poner en mi sistema, que es lo que se llama entendimiento. Yo no necesito comprarle las razones al otro. No necesito decir, sí, tú tienes razón. No es necesario. Las razones pueden ser completamente diferentes, pero cuando yo logro trascender ese racionamiento, puedo, ojalá estén viendo en el video de YouTube que estoy aquí hablando con las manos alrededor del concepto que quiero mostrarles. Es cuando yo logro penetrar esas razones y llegar a la intencionalidad, lo que es importante para esa persona. Ahí es donde yo puedo generar en mi propia manera de pensar un nuevo raciocinio que me lleva a una posición creativa para
para conectar las ideas desde mi razón, desde su razón, y generar finalmente acuerdos, que es para lo que finalmente nos entendemos. Hablando de eso que acabas de exponer, hay un caso maravilloso de eso. Okay. Y es, no sé si es donde en el lugar sagrado, allá en Tierra Santa, en donde no sé si hicieron la primera iglesia o crucificaron a Jesús, o fue donde resucitó Jesús, creo. En ese lugar, en el lugar que se asume que fue donde resucitó Jesús, hay 3 religiones encontradas. Ah, sí. 3. Sí, la católica, la judía mesiánica y los musulmanes. Sí. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando, pues, bueno, la católica cristiana, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con pues sus vertientes, todo lo que tiene que ver con el protestantismo y los nazarenos, y bueno, todos ellos hacen parte como de ese grupo. Pero es Tierra Santa, y resulta que eso no solamente es sagrado porque por alguna idea de Jesús, sino también por otras razones. Entonces, por allá en hace como 70 años, o más tiempo, ahí sí les quedo debiendo el dato, después les cuento cuándo fue. Las autoridades de cada una de las iglesias dijeron, listo, perfecto, ninguno de nosotros va a tener la razón. Ninguno de nosotros va a convencer al otro de su verdad. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es sagrado para nosotros. Y entonces, pues ya no nos vamos a agarrar como en las cruzadas en donde acá pues ustedes nos matan y vienen y conquistan, y entonces después nosotros los matamos y ustedes vienen y conquistan, porque se nos va a acabar lo que está acá. Y esto es sagrado para todos. Entonces, dejemos esto quieto. El entendimiento tuvo que ver más allá de lo que estaba, o sea, de las creencias de cada uno. Y de las razones. Exacto. Y empezó a suceder específicamente que llegaron al acuerdo de no vamos a tocar nada. Y hay una cosa muy curiosa, y es que en ese momento, en particular, lo que sucedió fue que habían pintado hace poquito algo en esa capilla o lugar sagrado, y dejaron una escalera de pintura. Y como dijeron, no se va a tocar nada, dejaron la escalera del obrero de ese momento. Y dijeron, no, la escalera tiene que quedar ahí. ¿Por qué? Pues porque eso fue el entendimiento. Entonces es una cosa que uno dice, wow, increíble. Bueno, una de las cosas que yo quería dejarles también como idea fundamental de todo esto que representa el entendernos y el no orates con el tema de la razón, es pues desde mi experiencia lo que ha sucedido con la terapia. La gente, mejor dicho, ¿por qué es tan importante estar con alguien imparcial que te va a cuestionar tu razón? ¿Por qué es tan importante estar con alguien que te va a hacer dudar de ti y pues atravesar tu razón? Porque esto es mejor que escuchar un podcast, que leer un libro. Pues porque cuando tú lees un libro, cuando escuchas un podcast, no es que vayan a dejar de escuchar el podcast, ¿no? No, lo que sucede hay que ahí complementar. Es que tal cual la persona que está al frente tuyo te contrasta, ¿sí? Te cuestiona. Y si tú estás sin máscaras y sin querer tener la razón, lo que sucede es que cambias y entras a un mayor entendimiento. Te quitas máscaras de ego, te quitas mecanismos de ego y logras transformar cosas que antes para ti eran súper cómodas, que eran súper establecidas como la verdad, y ahí logras un mayor entendimiento. Por eso es que es una labor bien bella, bien bella, la de ir a terapia. Te la recomiendo mucho. Total. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué prefieren? ¿Que nos entendamos o tener la razón? Listo. Definitivamente. Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vamos a contestar? Sí, ¿Preguntas? claro, vamos a contestar Listo. preguntas. Aprovechando mientras Nicolás nos puede aquí leer las preguntas que han dejado en TikTok y los comentarios. Recordarles a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube o nos están escuchando pues por todos los canales en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, que los miércoles en la mañana, generalmente 9 de la mañana, estamos haciendo la grabación en vivo por el canal de TikTok de Nicolás, Nico el psicólogo. Vayan, corran a seguirlo y bueno, ahí pueden aprovechar para
para ponernos todas sus preguntas y comentarios que los estamos contestando en vivo. Bueno, muchas gracias a Brian que estuvo conectado, a Angie, a Bonsai, a Jamie. Empezaron a comentar. Espérate. Todo esto fue antes de cómo puedo corregir el hecho de que si es algo que no quiero escuchar me pongo a la defensiva. Sí. Buena pregunta, Brian. Muy buena pregunta. Precisamente cuando queremos tener la razón y nos ponemos a la defensiva, lo que sucede realmente ahí es que pues estás usando tus mecanismos del ego. Ajá. Lo que puedes llegar a hacer ahí, Brian, puntualmente en este caso, es pues pensar en cuál es el bien mayor. O sea, que tú quieras tener la razón o que quieras mejorar tu vida. ¿Listo? ¿Qué quieres? Uh-huh. ¿Tener la razón o ser feliz? Uh-huh. ¿Listo? Bueno, se me perdió. Yo tengo un aporte para Brian mientras tú lo encuentras. Dale. Y es que no necesitas ponerte a la defensiva porque al final tú eres el dueño de tu vida. ¿Sí? Lo que las otras personas opinen desde sus razones, pues al final tú eres el que elige si lo deja entrar o no lo deja entrar a su sistema. Las otras personas pueden tener sus opiniones, pueden considerar que tú tienes una razón equivocada y eso está bien, no hay lío, porque al final el que elige sobre su propia vida vas a ser tú mismo. Entonces no necesitas darles ningún nivel de protagonismo a ellos en tu vida, porque finalmente tú eres el dueño y tú eres el protagonista de tu propia vida. Así que suéltalo. Bueno, ahí está Brian. Después Angie nos cuenta que qué pasó con tu voz, que cómo estuvo las vacaciones. Muy buenas estuvieron. Sí. Después Lizeth nos saluda. Hola Lizeth, ¿cómo estás? María Hernández pregunta, ganas de llorar. Doctor Aris Arturo habla de la intuición, tal cual cuando hablamos de la intuición. Angie hace una pregunta específica y es, bueno, y en caso de que el hombre es quien se siente atacado, ¿por qué siempre creer tener la razón? No, bueno, y en caso de que el hombre es quien se siente atacado, por siempre creer tener la razón. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Angie? Pues mira, realmente cada quien tiene sus razones, como lo hemos mencionado a lo largo de este podcast. Si estás hablando de tu pareja, la invitación es a que utilices más tu inteligencia femenina para conectar con tu pareja, con tu hombre, ¿ok? Si nosotras entramos desde el relacionamiento de pareja, ¿ok? Si entramos a luchar por razones, vamos a generar un conflicto, porque él tiene sus razones, tú tienes las tuyas. Es un ejercicio de conectar desde la inteligencia femenina, ser una persona, una mujer suave, una mujer se llama seductora, para que él tenga la apertura y luego de que esté abierto, escuche tus razones. Por supuesto, aquí los hombres tienen que hacer un trabajo adicional, y es que tienen que abrir el espacio a escuchar, ¿sí? A escuchar, porque muchas veces los hombres se cierran. Eso está conectado, el cable con el enchufe. Ellos se cierran a escuchar y nosotras damos cantaleta. Las dos cosas son igual de nefastas. Entonces hay que eliminar la cantaleta de nuestro sistema, hay que ser más seductoras y ellos tienen que desarrollar la habilidad de escuchar. ¿Para qué? Para que comprendan qué es cuál es la intención que nosotras tenemos de entregar esta nueva información, para así colaborar y encontrar estos acuerdos que finalmente hacen que en pareja crezcamos mucho más. Cuando el hombre se siente atacado, está partiendo del miedo. Cuando parte del miedo, es peligroso porque se puede volver agresivo. Ahí tú tienes que poner límites, parámetros y decirle claramente que no puede ni levantar la voz, ni ser agresivo, ni mucho menos. Y bajo ese parámetro va a ser mucho más fácil llegar a entendimientos con él. El que se calienta pierde en estos casos. ¿Listo? Bueno, la persona que quiere tener la razón es una persona insegura que necesita que todos le den aprobación. Tal cual, sí. Doctor Arturo. Así es. Así es. La aprobación. Bueno, Angie dice, pues sí, pero no siempre va a tener la razón. Y es ahí el conflicto. Estaba hablando específicamente de tal cual, del caso cuando estábamos hablando ahorita. Sí. Dice,
no te enganches, es mejor dejar de tener la razón y hacerte dueña de tu paz. Aquí yo quiero mencionar algo con respecto a esto. Y es que hay algunas ocasiones en las que tu razón es no negociable, ¿sí? Porque también, sí, tenemos que tener apertura, flexibilidad, escuchar la intención del otro, aprender del mundo del otro para generar entendimiento. Pero luego de que has hecho todas estas cosas, puede que llegue un momento en donde digas, mi razón es no negociable y por lo tanto no me muevo de mi razón. No se trata de perder la paz, porque tampoco voy a querer imponer mi razón sobre el otro, sino que simplemente voy a ser una persona inamovible en mi razón, y eso muchas veces es cuando se generan rupturas, ¿sí? Es cuando no estamos en conflicto porque no estoy en contraposición, no quiero que tú me des la razón, tampoco quiero imponértela, no quiero que tú impongas tu razón sobre mí, no estoy dispuesta a comprar tu razón, la entiendo, pero mi razón es inamovible y por lo tanto no hay nada que negociar aquí. Eso generalmente se producen rupturas a partir de ahí, pero cuando tú has hecho todo el proceso y lo has elaborado correctamente, pues también podemos llegar a esos puntos en donde mi razón no es negociable. Pero tenemos que haber hecho todo el proceso para poder hacerlo bien hecho. Muy bien, Leonardo nos saluda, después Angie llega a la conclusión de entendernos es importante. Ay, qué bueno. Tal cual. Qué bien esa conclusión. 1208 dice, ¿cómo creerle que lo vi salir de un burdel y según solo estaba tomando? No. Ay, ahí sí no hay ningún tipo de entendimiento. Sí, no. No, o sea, lo que ven tus ojos es lo que es, mi querida. No te dejes convencer porque es que no hay nada más. Definitivamente es algo que tienes que considerar para definitivamente darle otro rumbo a tu relacional. Así de fácil. Ten estándares, ten principios, fundamentos, cosas que tú hayas expuesto como acuerdo explícito al principio de la relación y tú digas después de esto no va a seguir. Recuerda, si tú perdonas una de estas, lo que va a pasar más adelante es que se puede repetir fácilmente el Así patrón. es. ¿Cómo aplacar el ego? Pregunta Manuela. Mi querida Manuela, te invito a que vengas a hacer procesos de coaching con nosotros porque esto es casi que el trabajo de la vida entera. Así que ven a hacer un proceso de Exceptional Life Design para que te entreguemos todas las herramientas que implica una transformación desde el interior con el dominio completo de nuestro ego, utilizarlo como herramienta. Aplacar el ego representa un tip muy chiquitico, muy fácil. El entender la vida como flujo, no como cajoncitos. Es decir, no podemos resumir todo a simples palabras. Tenemos que conversar más a fondo. Si tú te metes en este momento a redes sociales y buscas cualquier tema controversial, desde la guerra entre Rusia y Ucrania, todo lo que tiene que ver con la izquierda, la derecha, todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo o la comunidad LGTBI y la ideología de género, todo, absolutamente todo esto va a ser muy simplista, muy reduccionista y va a llegar específicamente a simples palabras en donde cada persona va a querer tener la razón. Entonces, aplacar el ego representa el que te salgas de estas cajas, que te salgas de estas categorías y que puedas entender a cada una de las personas por fuera de estas malas llamadas verdades absolutas. ¿Listo? Muy bien. Dice Angie, hablar las cosas claras. El dilema es cuando uno es bien ansioso. Ok, Angie, una de las cosas más importantes que yo quiero que tengas en cuenta con respecto a esto es que por eso es que es tan importante salirse de la dimensión mental y entrenar la dimensión emocional. El que se calienta pierde. Eso es verdad. Con respecto a la ira, con respecto a pues emociones duras como sí, densas. Esa es la definición, emociones que no te permiten tener claridad en el momento en el que hay una conversación. Generalmente, esto es algo muy triste que tengo que compartirles, cuando hay una conversación frontal, es decir, cuando tienes que confrontar a alguien de tu familia,
la mayoría de emociones que he percibido yo que la gente tiene cuando hay conversaciones fuertes en su familia son emociones densas. Es decir, tengo miedo de decirle a mi papá tal cosa, tengo miedo de confrontar a mi mamá y decirle la verdad, tengo susto, me da ansiedad hablar con mi esposo de estas cosas que no me gustan. Entonces hablemos de lo trivial y pospongamos esto. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que hay que salirnos de la mente y trabajar todo lo que tiene que ver con la dimensión emocional del ser. Leonardo pregunta, ¿cómo me comunico con una persona intermitente al dialogar y deja conversaciones a medias? Bueno, Leonardo, vamos a abrir un tema de estos. Me parece súper interesante. Súper interesante hablar de pues las relaciones líquidas de ahora, que, pues, que es mucho más fácil hacer ghosting que decir que sí o decir que no, ¿cierto? Bueno, y eso es todo. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias a quienes nos están viendo y se conectan cada semana, todos los domingos 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y que nos escuchan todos los lunes y martes a través de nuestra lista de reproducción por Spotify y todos los canales. Muchas gracias por estar acá, yo los dejo, recuerden, es mejor generar entendimiento que tener la razón y los dejo con mi frase, amor por todo y por todos. A todos, muchas gracias por estar aquí conectados. Recuerden seguirnos en las redes sociales, aquí en TikTok. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, que sigan las conversaciones. Gracias Natalie, gracias Angie, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y yo les deseo una vida plena y excepcional.